ver un poco sobre capacitores. Tenemos los fijos y los variables. Primeramente vamos a ver los fijos. Entre ellos podemos encontrar los de mica, los de cerámica, electrolíticos, tubulares de papel. Vamos a ver un poco la composición de cada uno. Uno va escogiendo los capacitores según la característica de cada uno. Entonces nos dice que el de mica está constituido de láminas de mica. Estas se encuentran separadas por láminas de papel. Para poder conocer el área total, debemos multiplicar el número de láminas por el área que abarca. Nos da como dato de que la rigidez dieléctrica tiene aproximadamente este valor y que tenemos una corriente de fuga muy pequeña, con una resistencia de fuga de 1000 megaohmios. Estos serían conceptos de la clase anterior, donde veíamos a qué se refiere con la rigidez dieléctrica y también la corriente de fuga. No sé si hay alguna duda respecto a eso para volver a tocar o proseguimos con la clase. La corriente de fuga era, nosotros cuando tenemos nuestras dos chapas del capacitor, en teoría no deberíamos tener corriente fluyendo ahí. Sin embargo, de repente existe esto debido a impurezas. Entonces a eso se refiere con corriente de fuga. Y tenemos este valor de resistencia. Cuanto más grande es la resistencia, vamos a tener una corriente más pequeña. Por la ley de Ohm, que sería I es igual a V sobre la resistencia. Entonces, cuanto más grande es nuestra resistencia, nuestra corriente de fuga va a ser menor. Y la rigidez dieléctrica sería el valor desde el cual se rompe el enlace en el interior del aislante y empieza a circular corriente. Entonces, para rememorar un poco esos conceptos que vamos a estar utilizando el día de hoy. Luego tenemos lo de cerámica. Nos dice que se recubre una base de cerámica por ambos lados con un metal. Este metal puede ser o cobre o puede ser plata. Entonces, esto es lo que actúa como esas dos placas, porque un capacitor tiene que tener dos placas paralelas, que luego se fijan a las placas por medio de electrodos y a esto se le recubre con un aislante de cerámica o también puede ser de plástico. Y el dieléctrico tiene una corriente de fuga baja, nos da el valor de su resistencia. Entonces, esa sería su composición. Vamos a ver un poco el electrolítico. El electrolítico está constituido por un rollo de papel de aluminio recubierto un lado por óxido de aluminio y el aluminio cumple la función de placa positiva y este óxido cumple la función del dieléctrico. También se le agrega una capa de papel o una gasa con un electrolito. Se pone el óxido de aluminio en la placa positiva. Entonces ese sería cómo se construye. Y tenemos, creo que aquí está la parte de la corriente de fuga. Tenemos una alta corriente de fuga. Vemos que su resistencia es mucho más pequeña que lo que vimos anteriormente. Entonces, por eso es que tiene una alta corriente de fuga. Van muy ligados, lo que sería, la corriente de fuga es dependiente del valor de la resistencia. Y tenemos luego los tubulares. Aquí está escrito la ley de Ohm para poder apreciar lo que decimos de la corriente de fuga. Vemos que como la resistencia es el inverso multiplicativo, entonces cuanto más grande sea la resistencia, vamos a tener una corriente más pequeña. Y esto sale de la ley de Ohm. Entonces, lo que serían los capacitores tubulares están hechas con dos láminas metálicas que están separadas por tiras de papel. Estas tiras de papel tienen impregnado el dieléctrico. Este dieléctrico puede ser o plástico o aceite y normalmente es utilizado en aplicaciones de alta temperatura.
y nos dice que usualmente suelen escribir por el capacitor ciertas características como su tensión de trabajo. Entonces esas son algunas características y nos da el valor de la corriente. Entonces vemos que es más grande la resistencia que en el caso del electrolítico, entonces tiene una corriente más pequeña que el electrolítico. Entonces sería la composición y tenemos el capacitor variable. El capacitor variable consiste en, nosotros tenemos un eje, que es el que estamos viendo aquí en la imagen, entonces hacemos girar y al hacer girar ese eje, lo que hacemos es cambiar el área de las chapas. Entonces con eso variamos la capacitancia. En la clase pasada habíamos visto la fórmula de la capacitancia y la misma dependía del área y era directamente proporcional. Entonces por eso es que cuanto mayor sea el área común, entonces mayor va a ser la capacitancia. Y aquí les dejo algunas opciones de capacitores para que quieran informarse un poco sobre sus características. En realidad, cuando hablamos de capacitores hay demasiada variedad. Incluso para poder leer las características técnicas no cumplen con lo mismo que la resistencia. Pero la resistencia nosotros tenemos una manera de leer el código de color y es universal. Sin embargo, en los capacitores no. En los capacitores varía según el fabricante y tenemos una infinidad de opciones. El día de hoy también vamos a ver algunas nomenclaturas. Bueno, entonces ahora que ya vimos la composición, vamos a ver cómo se asocian. En este caso tenemos 3 capacitores en serie. Cuando estos capacitores se encuentran en serie, nosotros vamos a aplicar esta fórmula, que sería es bastante parecida a la fórmula que usamos en la asociación, pero en paralelo de resistencias. Esta era la fórmula que usamos para conocer la resistencia equivalente cuando las mismas están en paralelo, pero era 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces, esta fórmula, pero aplicado al capacitor, nos va a dar la capacitancia equivalente, pero de un circuito en serie. Sin embargo, cuando tenemos un circuito en paralelo, sería la suma directa, la cual podemos relacionar con la fórmula de la resistencia, pero cuando se encuentran en serie. Cuando las resistencias estaban en serie, se sumaban directamente sus valores. En este caso, cuando es un capacitor, varios en realidad, lo que hacemos para obtener la capacitancia equivalente es sumar directamente esos valores. Entonces, tenemos que tener cuidado de no confundir con la manera de trabajar con las resistencias. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que tenemos este circuito que nos pide calcular la capacitancia total. Entonces, como vemos que están en serie, debemos aplicar esta fórmula. Entonces sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Entonces lo que hacemos es reemplazar, aquí tenemos los datos. C1 vale 200 micro, 50 micro y C3 10 micro. Entonces asociamos eso y finalmente tenemos que la capacitancia total tiene este valor. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Si no, entonces vamos a ver un poquito las especificaciones técnicas de los capacitores. En este caso, vemos que tiene escrito por él estos valores. Entonces lo que hacemos es, el primer dígito lo usamos así mismo, el segundo dígito también, pero el tercer dígito nos indica la cantidad de ceros. Entonces, para este capacitor, el valor sería de 3300, pero debemos agregarle el pico, siempre pico faradio cuando hablamos de los capacitores. Ahora vamos a ver este capacitor que sería el A. Aquí les dejé la nomenclatura. Si encuentran pico es por 10 a la menos 12, nano, micro, mili, kilo, mega, giga y tera. Entonces, a modo de información, el día de hoy vamos a utilizar pico y nano. Vamos a ver entonces el capacitor A. Sería este 104. Entonces,
El primer dígito se utiliza a sí mismo, por eso le colocamos el 1. El segundo dígito, que sería 0, también lo colocamos a sí mismo. Y el tercer dígito nos indica la cantidad de ceros. Nos dice 4, entonces por eso agregamos 4 ceros y tenemos 10.000 picofaradios. Muy importante no olvidar el pico, puesto que no nos indica en el capacitor, pero nosotros debemos saber que siempre debemos agregar ese valor. Vamos a ver código de color. Usualmente los capacitores que utilizan código de color son los tubulares. Estos, cuando son muy pequeños, entonces se dificulta escribir en ellos la característica técnica, entonces por eso se recurre normalmente a los códigos de colores. Es bastante parecido al de la resistencia. La primera banda lo colocamos así mismo, la segunda banda también, la tercera banda representa también el factor de multiplicación. Sin embargo, el cuarto corresponde a la tolerancia. Entonces, ¿cómo sería la tolerancia? Supongamos que tenemos amarillo, entonces vamos a la columna tolerancia y nos dice 40% tolerancia. Usualmente esta tolerancia tiene es más ancho la banda de tolerancia que las otras bandas para poder diferenciar. ¿Por qué? Porque aquí a veces tenemos también dos valores, dos bandas más. Usualmente tenemos solo una, luego la tolerancia, pero puede haber el caso en que tengamos dos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros, la quinta banda corresponde a la tensión. Entonces nosotros vemos qué número corresponde y tenemos que colocar dos ceros luego de ese número, que es lo que nos está indicando aquí, que sería hasta 900 voltios. ¿Por qué hasta 900 voltios? Porque el blanco indica el 9, que es lo máximo que podemos obtener, sería 900. Cuando queremos un nivel de tensión superior a eso, entonces recurrimos a utilizar una sexta banda para poder superar los 900. Entonces vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos nuestra primera banda, es color verde, entonces vemos aquí, color verde sería 5, entonces color verde 5. Luego el azul, entonces vemos azul corresponde al 6, el que está aquí. El tercero sería naranja, que corresponde 3. La tercera banda, vamos a recordar que nos indica la cantidad de ceros. Entonces sería 5, 6 con 3 ceros, que es lo mismo que escribir 56 por 10 a la 3. Y siempre agregar picofaradio. Entonces ahí vimos los 3, entonces vamos a ver la cuarta banda, nos indicaría la tolerancia. Entonces vamos a ver el negro, nos da una tolerancia de más menos 20%. Y la última banda, que sería la quinta en este caso, es la tensión de trabajo. Tenemos color rojo, que indica 2. Tenemos aquí 2. Entonces lo que hacemos es agregarle 2 ceros. Entonces nuestro capacitor es capaz de trabajar con una tensión de 200 voltios. Si nosotros tuviéramos una banda más, aquí podemos decir color rojo, nuevamente, entonces sería 2, 2, y ahí le colocamos los 2 ceros, serían 2200 voltios. Entonces, para tener en cuenta eso. Ahora vamos a ver este capacitor, que es el electrolítico. En el mismo suele venir ya indicados los valores. Vemos aquí 450 voltios y 47 microfaradios. Este sería un cerámico. Entonces, cuando encontramos esta nomenclatura, lo que hacemos sería 3, 3 y la N de nano. Entonces, N de nano, vemos aquí en nuestra tabla, ¿cuánto sería? 10 a la menos 9. Entonces, esa sería la forma de leer este capacitor. Existen muchos otros sistemas de lectura, incluso hay algunos capacitores que nos permiten conocer la temperatura de trabajo, pero es bastante complicado poder abarcar todos los fabricantes, porque cada fabricante tiene su propio sistema, pero la idea de la clase de hoy es poder tener un panorama o tener una idea de cómo identificar las especificaciones técnicas en los capacitores.